Buenas noches, amigos. Este es su programa Agenda Económica. Una costumbre, el programa de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 27 de RNN. Hoy, doña Rosana Ruiz y un servidor Ezequiel Muriel Lizardo estarán compartiendo con ustedes de su casa, nosotros de este set, algunos temas de actualidad nacional e internacional. Así es, Ezequiel, buenas noches. Hola amigos y amigas de Agenda Económica. Queremos comenzar llevando un abrazo bien grande y solidario a don César Nicolás Penson y toda su familia. Realmente estamos bien tristes. Su esposa falleció, Ezequiel, el pasado sábado después de luchar casi 3 meses con una situación de salud. Y la verdad que don César es un colaborador más, es parte del equipo prácticamente de Agenda Económica. Y en estos momentos de dolor, pues nada más pedimos que el Señor los pueda consolar y le dé la resignación y paz a los restos de doña Sonia. Y yo hablé con él el viernes pasado y él entendía que había había rebasado todo el problema, pero los destinos de Dios, uno no puede oponerse a ellos, Dios quiso así, así lo aceptamos. Don César, un abrazo desde aquí a usted, a sus hijos y a toda su familia. Usted sabe que lo sentimos en el alma. Así mismo, eso es. Mire, Ezequiel, y viendo que se reseñó en los 2 minutos el tema de la deuda pública, tú sabes que ese tema se pone de moda, se incluye en el debate y a veces tiene sus pinceladas y sus matices desde la óptica que se ve. Y es un tema realmente del debate nacional y de la agenda económica del país, es de gran importancia. Pero sí es bueno contextualizar el hecho, Ezequiel, que los países de economía pequeña y abierta, como República Dominicana, países que son deficitarias en el ahorro necesario para la inversión, el crecimiento, el empleo y reducir la pobreza, necesariamente, no solo el nuestro, todos los países en desarrollo necesitan contar con fuentes de financiamiento externo que puedan suplir esas necesidades de recursos orientados a generar riqueza y a generar empleo. O sea, no hay un país en el mundo que no tenga deuda. Ahora bien, se ha tratado de poner el tema, y en eso queremos sí hacer esa puntualización, sobreestimando el monto de la deuda consolidada. Hay algunos analistas del sector privado, y eso lo ha recogido la prensa, que hablan de unos 35,000 millones de dólares como porcentaje como monto total de la deuda consolidada, pública consolidada. Pero aquí queremos invitarlos a todos ustedes, a los que realmente quieren edificarse sobre un tema tan importante, que hay tanto en crédito público como en la sección de página abierta de la página web, valga la redundancia, del Banco Central, un trabajo donde con todos los elementos metodológicos a nivel mundial establecidos por organismos como el Fondo Monetario Internacional, se presenta un detalle de a cuánto asciende la deuda pública consolidada de la República Dominicana, y a septiembre de este año la misma no es 35,000 millones de dólares como dicen, sino 27,000 millones de dólares. O sea, sobreestiman por 8,000 millones de dólares más, es decir, un 30% más. Ahora bien, cuando tú ves el análisis de los 35,000 versus los 27,000, te das cuenta, Ezequiel, que la diferencia es que duplican una serie de partidas, como es, por ejemplo, a título ilustrativo, el tema de los bonos de recapitalización. Correcto. Si el gobierno ha emitido más de 3,000 millones de dólares al amparo de la ley de recapitalización del Banco Central, cuyo origen estuvo en la crisis 2003-2004, pues esa deuda hay que restarla, hay que netearla, porque usted presenta la deuda que debe el gobierno central y el Banco Central cuando es consolidada, con privados, no entre instituciones estatales. Una o es otra. Exactamente, eso hay que netearlo y deducirlo. Y tampoco puede tomar lo que dijo el economista hoy Martínez Moya, el Banco de Reserva, porque el Banco de Reserva recibe depósitos del público, tiene valores de circulación igual que el BNB, y es contra sus activos propios y sus recursos que emite. Esos pasivos, esos depósitos, cuando los van a buscar sus dueños, no van al Estado, ni al, exactamente, que está en el Banco Central,
no va al Estado. Igual ocurre con los valores en circulación del Banco Central, que son operaciones de mercado abierta para llevar liquidez o retirar liquidez de la economía. Cuando el Banco Central emite esos papeles, eso no implica y no impacta en lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, aunque sí es parte de del sector público consolidado cuando se incluye el financiero. No, y hay dos cosas, y que se me lo interrumpa. O sea, si el Banco de Reserva van a sumar en una deuda pública la deuda que tiene el Banco de Reserva, entonces el Banco de Reserva no tiene que estar regulado. Sí, bajo las mismas normas de las entidades privadas. Sí, siendo un banco supuestamente público del Estado, se regula como un banco privado. Exactamente, un banco múltiple bajo las mismas normas. Legal, norma bancaria, solvencia, todo. Tiene la misma varita, la misma entonces, varita. Esa deuda que tiene el gobierno con el Banco de Reserva, entonces no debería ser deuda. Claro. Porque si usted es mío, no tengo deuda contigo. Claro, claro. Igual está registrada como deuda. Exactamente. Entonces es 44% del PIB que está la deuda, y déjame decirte que esa metodología que tanto publica Crédito Público como el Banco Central en su artículo de página abierta, está en los staff report del Fondo Monetario Internacional siempre. O sea, es el mismo cálculo y es la misma fórmula que utiliza Estados Unidos, Europa, todos los países para ver existir comparabilidad. No es que yo me puedo inventar un librito nuevo y decir esto va, esto no va. La rueda está inventada, señores, y solamente hay que aplicarla. Así que no, hablemos de un tema importante de su sostenibilidad, del hecho de que se haga la consolidación fiscal, de que busquemos cómo realmente depender menos de esa fuente de recursos, exportar más, generar, mejorar la presión tributaria, la recaudación, reducir la informalidad. Todo eso es positivo y hay que velar por esa sostenibilidad de la deuda pública. Pero hablemos las cifras como son. No son 35,000, son 27,000 y es solamente 44,000. ¿Por qué quieren deber tanto? Yo no me explico, porque es que hace bulla, porque ya la gente habla de que no caben los numeritos en la calculadora. Muchos son 27,000 millones de dólares. Así mismo. ¿Por qué quieren deber 35? Yo no sé. ¿Cuál es el punto? Es a usted que se lo debe. Pero lo importante es que se digan las cosas como son. Que den 8,000 millones de dólares. Bueno, hay que ver esa parte. Porque yo no estuviera ni siquiera escribiendo. Sí. Pero de esta manera, en el caso que me ocupa a mí con el asunto de la deuda, usted sabe, doña Rosana, que desde que participo en este programa con ustedes, yo siempre soy una persona que siempre se opuso a niveles de deuda, o sea, a coger prestado. O sea, a mí no me gusta porque yo lo aplico eso casi en lo personal. Sin embargo, a partir de la crisis bancaria y de la crisis internacional, y los choques externos. Nosotros tuvimos que, en cierta manera, ceder un poquito en nuestro criterio, porque vimos que era necesario para poder mantener los empujes económicos, porque si nosotros no nos endeudábamos, entonces la economía se rezagaba y llegaba a niveles que era de peor. Recesión. Entonces, es un mal, lamentablemente, que había que tomar. No, y lo importante es para qué nos endeudamos. Y Exacto. miren, solamente en el stand-by último con el fondo, ese organismo, pero no solamente, casi 900 millones de dólares, porque estábamos en el peor tema del ciclo económico, había que incentivar la demanda agregada, había que estimular, porque si no íbamos a caer en recesión. De manera que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a una pausa, pero a partir del segmento siguiente estará con nosotros Santiago Masuchelli Urquijo, un español economista, también especialista en finanzas, que va a hablar de la economía española, de la deuda, de la economía europea. No se pierdan esta intervención de Santiago Masuchelli Urquijo, que estuvo en Agenda Económica Radio la semana pasada.